Buenas tardes amigos y hermanos que nos acompañan en esta meditación del día jueves 2 de octubre. Me da mucho gusto que nos estén acompañando en esta transmisión. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, me gustaría hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este día de vida que nos das, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar escuchando, de poder estar estudiando tu palabra en esta tarde. Te pedimos que este tema sea de bendición para la vida de cada uno de los hermanos, de nuestros amigos que nos escuchan en este día. Te pedimos que este tema sea para honra y gloria de tu nombre, en el nombre amado de ti, Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta meditación la titulé Dios nos enseña el perdón y está basada en el libro de Éxodo 32, del 1 al 14. Me gustaría que en esta ocasión me acompañaran en sus casas en la lectura de la palabra de Dios. Dice Éxodo 32: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaban entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de a ti yo haré una nación grande. Y entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: ¿Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les ha dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia sobre toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ok, hermanos, yo creo que todos recordamos de lo que habla este pasaje. Habla acerca de un pecado que cometió el pueblo de Israel, y vemos que a pesar de este pecado, Moisés intercedió por el pueblo, oró a Dios pidiendo perdón y Dios lo perdonó. ¿Ok? Entonces lo que estamos viendo es que Dios enseña el perdón, ¿sí? Y muchas veces sabemos y reconocemos que Dios nos enseña a tratar a otros y a nosotros mismos con amor, con lealtad y con el perdón con el que Él nos ha tratado. Pero día a día vemos que esto es algo difícil de hacer, ¿no? Hemos escuchado frases de que errar es humano, perdonar es divino, o el único que perdona es Dios, o frases de ese tipo que incitan a que en nosotros no es obligación el perdonar, ¿sí? O no nace en nuestro corazón el perdonar, y probablemente es algo equivocado. Dios nos enseña a perdonar, ¿no? Y hoy en día está muy metido en la gente esta idea de que el perdonar únicamente es divino, únicamente Dios tiene el poder de perdonar,
y nosotros no podemos perdonar a nuestros hermanos. Y creo que inclusive se ha metido en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, el dar la disculpa como algo meramente de trámite, meramente por protocolo, no una disculpa que nazca desde nuestro corazón, que sea realmente un perdón genuino, ¿no? Y este no es el perdón que Dios nos ha enseñado. Dios nos ha enseñado a perdonar de manera real a nuestros hermanos, de manera sincera. Y no nada más un perdón chico de algo que nos hayan hecho de que, bueno, ok, no importa, o sea, me cometieron un acto donde me lastimaron y me pidieron perdón, pero como fue algo que no me lastimó mucho, puedo perdonar, ¿no? Algo que me haya dolido profundamente, pues eso ya no lo voy a perdonar, ¿verdad? Porque ya no puedo hacerlo, ¿verdad? Pues no, eso no es lo que nos enseña Dios. Si recapitulamos un poco acerca de lo que leímos en la palabra de Dios, en Éxodo, vemos que al principio el pueblo de Israel ya había hecho un pacto con Dios de que ellos iban a hacer todas las cosas que Jehová ha dicho y que iban a obedecerlo, ¿no? Ellos ya venían de haber hecho esa alianza con Dios en el monte Sinaí. Entonces, pues ellos ya estaban separados para Dios. Ellos ya habían separado, entregado sus vidas al Señor, ¿ok? Y a pesar de eso, a pesar de que no tenían mucho tiempo, que el Señor había obrado de gran manera con ellos, sacándolos de la tierra de Egipto, ellos se desesperaron, simplemente se desesperaron, fueron impacientes y decidieron serles fiel a Dios, lo dejaron de lado y prefirieron hacerse un becerro. Y ellos mismos proclamaron: esos son tus dioses que te sacaron de Egipto. O sea, dejaron de lado a Dios de manera grave. O sea, es un pecado bastante fuerte. Y el pecado trae consecuencias. Entonces, vemos que en el versículo 9 dijo Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Ok? Vemos cómo Dios se refiere al pueblo de Israel como este pueblo, no como mi pueblo, sino como este pueblo. O sea, ya haciendo referencia a un daño de que el pueblo lo había dejado a él, ¿verdad? Y es un pecado grande que vemos. La ira de Dios se iba a encender en contra del pueblo de Israel, ¿sí? Vemos que inclusive, no sé, si nos ponemos en el lugar de Moisés, el Señor estaba prometiéndole que iba a destruir al pueblo de Israel y que le iba a dar a Moisés la descendencia que le prometió Abraham. Entonces, eso es el castigo que le esperaba al pueblo de Israel por un pecado grande que habían cometido, ¿sí? No era un pecado, no existen los pecados grandes y los pecados chicos, pero dentro de la conciencia humana solemos llegar a identificarlos como tal: pecado grande, pecado chico. Si tuvieras que clasificar este pecado, ¿cómo lo clasificarías? Un pecado grande, un pecado chico, ¿no? Estás dejando, en este caso el pueblo de Israel, dejaron de lado lo que Dios decía, dejaron de lado la dependencia que tenían con el Señor y proclamaron que los había sacado de Egipto eran estos nuevos dioses que habían hecho de oro, ¿sí? Entonces, pues por lo menos lo vemos como un pecado fuerte, un pecado grande, ¿verdad? Y el pecado, ya sea contra Dios o contra los hombres, tiene consecuencias. Cualquier pecado tiene consecuencias contra Dios. Cualquier pecado que nosotros cometamos contra Dios es un pecado que nos aparta de Él, que tiene una consecuencia. En este caso es la muerte, ¿verdad? Pero nosotros como pecadores hemos cometido muchos de ellos que tienen la consecuencia de apartarnos del Señor. No tenemos derechos por nuestros méritos de que cuando el Señor nos llama a su presencia, de estar con Él. Realmente no, por nuestros méritos no lo tenemos. Sin embargo, Dios nos ha perdonado a través de un intermediario que fue el Señor Jesús. El Señor Jesús murió por nosotros y Él es el que perdonó nuestros pecados, grandes o chicos que hayamos cometido. Él limpió esa consecuencia que tenemos, ¿no? Bueno, también pasa algo no similar,
pero al cometer un pecado también herimos a los hermanos que estén involucrados, ¿no? A los que hayamos dañado, a los que hayamos causado algún mal. Hay un daño que ocurre, ¿sí? Hay una relación que se fractura, hay una relación que se rompe, hay una consecuencia en ese pecado, ¿no? No sé, hermanos, yo creo que todo el mundo hemos estado en una posición donde alguien ha hecho alguna acción que nos haya a nosotros lastimado. Por supuesto que esa relación se rompe, esa relación se fractura, esa relación ya no se siente igual que antes, ¿no? Pero Dios nos llama a perdonar, ¿sí? Dios nos llama a olvidar genuinamente lo que pasó y perdonar lo que sucedió, ¿ok? Entonces, hermano, si hay alguien que te haya lastimado, si hay alguien que haya realizado alguna acción que haya hecho que se fracturara la relación entre ustedes, Dios nos invita a perdonar genuinamente eso. No nada más una disculpa como la que hoy el mundo está vendiendo. Oye, yo te disculpo, pero para quedar bien, meramente por trámite, ¿verdad? Yo te disculpo, pero nuestra relación ya queda rota para siempre. No, Dios nos llama a realmente reconciliarnos, ¿no? A realmente que ese perdón que Él nos enseñó lo demostremos con los demás. Y ahora, si estás en el otro caso, que a veces es complicado admitir, pero sucede, o sea, a todos nos ha sucedido que nosotros cometemos una acción que daña a otro hermano. Bueno, ¿qué nos invita? En este caso vemos que Moisés, en este caso, sabiendo que él no había hecho nada malo, que lo que lo hizo fue el pueblo, él intercedió por ellos y pidió perdón, ¿ok? Entonces nos toca a nosotros pedir perdón si hemos cometido alguna acción, ¿no? ¿De qué manera? Yo creo, bueno, ese es pensamiento mío, los invito a reflexionar junto conmigo en lo siguiente. Últimamente hemos escuchado mucho que yo por qué tengo que pedir perdón si el afectado no soy yo, ¿verdad? Bueno, sí lo tienes que hacer. Sigue el ejemplo de Moisés, el afectado no era él, pero aún así pidió perdón por su pueblo. En este caso te toca pedir perdón para restaurar la comunión que tenías con el hermano. Él restauró la comunión que tenía con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel con Dios, ¿verdad? Entonces, nos toca a nosotros pedir perdón también, tener ese grado de humildad para nosotros poder pedir perdón cuando se requiere y restaurar la relación que teníamos con nuestro amigo, con nuestro hermano. Entonces es algo que tenemos que hacer como cristianos, que Dios nos enseña que hagamos, ¿sí? Vemos como en este pasaje Dios al final perdona al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Tiene consecuencias? Claro que tiene consecuencias. Vemos que Moisés, en este caso, castigó al pueblo por haber hecho semejante acción, ¿verdad? Hay una consecuencia, pero al final la relación con Dios se reconstruye y queda protegida, o sea, quedan en buenos términos. Dios los sigue llamando su pueblo, Dios los adopta como su pueblo y siguen teniendo la bendición de Dios en sus vidas, a pesar de que su pecado trajo consecuencias, ¿ok? Bueno, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de perdón, lo solemos repetir mucho, ¿verdad? Pero esas cualidades que Dios tiene para con nosotros habiendo cometido muchos pecados, no siendo dignos de nada, aún así Dios actúa así con nosotros. Nosotros tenemos que actuar así también con nuestros hermanos, ¿sí? ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos perdonara? ¿Sí? ¿Dónde estaríamos? Pues no tendríamos esperanza, o sea, simplemente estaríamos apartados de vivir una vida en comunión con Dios y no tendríamos la esperanza, no tendríamos la certeza, sin duda, de que pasaremos una eternidad con el Señor. Si Dios no nos perdonara, no pasaríamos una eternidad con el Señor, ¿ok? Pero a pesar de todos los pecados que nosotros hemos cometido, todas las maldades que hemos cometido, el Señor nos perdona. Bueno, Él nos invita a hacer lo mismo con nuestros hermanos. ¿Qué dice Lucas? Los invito a que me ayuden a buscar Lucas 17, 3, 4.
Dice Lucas 17, versículo 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volver a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Okay? Es importante el perdón en nuestras vidas. Un perdón genuino que el mundo no te enseña. Un perdón que no es simplemente decir, te disculpo y ya está, pero ya no me vuelvas a hablar. No se trata de eso. No se trata de una disculpa meramente de trámite para quedar bien, sino un perdón donde en serio se restaure la comunión que tienes con tu hermano, ¿sí? Nosotros pecamos, dañamos a Dios, hay una consecuencia para eso, pero el Señor nos perdonó. El Señor nos perdona realmente y nos permite construir una relación verdadera con Él. Ese ejemplo tenemos que usarlo para nuestros hermanos. No simplemente por algún, dice aquí Lucas, si tu hermano pecare contra ti, si que algún hermano, algún amigo haya pecado contra ti, te haya dañado, pues sí hay consecuencias, ¿sí? Habla con él. Si es necesario, dice la palabra de Dios, reprender, hablar con él, hablar con alguien más para restaurar, con el objetivo de restaurar la comunión con tu hermano, se debe hacer. Y es necesario que de nosotros haga el perdón genuino hacia la otra persona, ¿sí? Un perdón que sea de bendición para poder ganar a tu hermano. Dice la palabra de Dios que es mejor ganar a tu hermano que perder comunión con él. Este es el mensaje, la breve meditación que el Señor puso en mi corazón compartir el día de hoy. Me gustaría terminar este tema con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este día de vida que nos das, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de poder escuchar esta meditación. Te pedimos que tú hayas sido el que haya hablado a través de mí en esta tarde, que nos dejes, quites todo impedimento para que en nuestro corazón pueda salir una actitud de perdón genuina, una actitud que nos permita reconciliarnos con nuestros hermanos o pedir perdón o aceptar o dar el perdón a aquella persona que nos pudo haber hecho algún daño, algún mal con alguna acción. Te pedimos que quites todo impedimento para eliminar esta idea de una disculpa sin restauración, una disculpa por trámite, y que nos enseñes a poder perdonar así como tú nos has perdonado a nosotros. Te pedimos esto en el nombre amado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.